¿verdad? Entonces se Entonces, podría decir que ujú. ¿cómo se llama? Bueno, la recusación se puede presentar hasta antes de la resolución del caso. Eh, no, porque el juez que la recusación debe presentarse después de admitida la demanda, ¿verdad? Es una cuestión incidental, pero se puede presentar la causa de nulidad Hay un tiempo por una definido. recusación. Sí, hay un tiempo hasta antes de que se abra la prueba, por ejemplo, porque si el juez ya empieza a conocer prueba, recordemos los principios, ya tiene inmediación con la prueba, entonces ya conoce el proceso. Y obviamente, pues por sus razones de consanguinidad o de compadrazgo, qué sé yo, puede pues orientar su juicio de su conocido, ¿no? Entonces, eh, lo correcto es hacerlo previo al señalamiento de audiencia, ¿verdad? Pero si no se percibe en ese momento, lo puede hacer en cualquier etapa del proceso como efecto de nulidad del proceso. ¿Ya? Y se anula todo. Así sea que el juez incluso ya haya dictado sentencia, ¿verdad? Usted eh, puede introducir como hecho nuevo, ¿verdad? En una apelación, en una etapa siguiente, ¿va? En una segunda instancia. Pero sí se puede, ¿va? Anular el proceso en ese sentido. Ujú. Entonces sería la nulidad del caso sería ya la última instancia. Es correcto, sí. Ok. Sí, se anularía. Eso sería el problema, pues, de dejar pasar el incidente de recusación. Entonces, por eso usted como abogado, ¿verdad? Debe de, vaya, a ustedes seguramente les tocará, eh, pues, representar pretensiones en distintas partes del país. Y a ustedes les tocará llegar a una ciudad o a un municipio donde no conocen ni al juez ni al otro abogado. Y tal vez ellos sí sean muy buenos amigos. Pues ahí viene su trabajo, ¿verdad? De investigación, de averiguar, ¿verdad? Si tienen algún tipo de relación estas dos personas. Pero como le digo, tiene que ser algo, pues, demasiado íntimo, ¿no? Demasiado como un compadrazgo, o como la consanguinidad, que sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. De lo contrario, solo porque sean amigos, conocidos, que juegan al fútbol o bueno, que comparten en algunas fiestas, eso no significa, ¿verdad? Que sea causa de excusa o de recusación. Entonces, es eso. Porque dentro de ustedes seguramente vamos a encontrar jueces, fiscales, procuradores privados, y que van a tener un grado de amistad, pero no íntima necesariamente, ¿verdad? Entonces, podrán conocerse las causas entre ustedes, ¿ya? En ese sentido. Entonces, bueno, como les digo, la recusación, ¿verdad? Se interpone ante el mismo juez que está conociendo y él la va a aceptar o la va a rechazar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si el juez, pues, acepta la recusación, entonces remite el expediente a otro juez. Y si no lo acepta, pues se pasa al otro juez competente, ¿verdad? Automáticamente el proceso tiene que dar esa posibilidad de que se pase al otro juez competente, ¿verdad? Para que decida si el que fue recusado tiene competencia o no. Y este es el que va a decidir, ¿no? La competencia. Mientras tanto, el proceso queda en suspenso, ¿va? No se continúa, no se continúa. Si está el incidente de recusación, no se continúa. Entonces, estos son incidentes con efecto suspensivo, se le llama, porque suspenden el proceso, ¿no? Y bueno, eso básicamente sobre la recusación. Luego tenemos otra etapa dentro del proceso que es la inhibitoria. Entonces, la inhibitoria o inhibición es una de las formas, ¿verdad?, que se le llama la cuestión de competencia, que consiste en librar una orden instruida a un juez para que se abstenga de conocer e iniciar un proceso y que remita pues el expediente y todas las diligencias practicadas al tribunal competente. Es decir, es un llamado que un juzgado competente le hace a uno, ¿verdad? Que no lo es. En este caso, pues, eh, la inhibitoria es una cuestión, como les digo, que se promueve de oficio también, ¿verdad? Es una cuestión de competencia que se promueve de oficio
por un órgano jurisdiccional o por incluso también, en muchos casos, por el Ministerio Público, ¿verdad? O por los interesados también, ¿verdad? Que lo interponen ante el tribunal. Por ejemplo, si usted se ha dado cuenta de que el juez es incompetente, pero en este caso no es por cuestiones de parentesco, ni de compadrazgos o enemistades, sino que es porque carece de una de las competencias que ya hemos visto. Entonces usted le pide a través de otro tribunal que se inhiba, que se abstenga, pues también es un tipo de abstención, por decir así, pero es una inhibición, ¿verdad? De que no conozca. Entonces, pues la inhibitoria se presenta, como les digo, ante un juez o tribunal que se considera competente para que así lo declare, ¿verdad? Declare la inhibitoria y reclame. Entonces, usted no es competente de conocer ese caso. Usted solo puede conocer cuantía inferior a 100,000. Entonces, entrégueme el expediente, ¿verdad? Y líbreme todas las diligencias practicadas, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser así. Es una orden instruida al juzgado que se considera incompetente. Eh, ahora, ¿Cuál es la diferencia de inhibitoria y la declinatoria? ajá, ahorita vamos a ver ambas, ¿sí? Ahorita le explico, ¿sí? Entonces, la inhibitoria, como le digo, es, ¿verdad? Esa forma o esa orden, pues, es una orden que se le da al juzgado que se considere incompetente. Orden que se le libra un juzgado considerado competente. La declinatoria es al revés, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Que el juzgado que se considere incompetente, aquí tenemos, ¿verdad? Pierde la competencia, ¿verdad? Entonces, es una petición que tiene el juzgado para quedar al margen del caso, ¿verdad? Entonces, la declinatoria es la acción promovida o la cuestión prejudicial promovida por el mismo juez, no por una cuestión de enemistad, de amistad o de consanguinidad, sino porque el juez dice, no soy competente en esta causa, así que me declino y remito las actuaciones, el expediente, pues, al juzgado que sí es competente, que yo considero que sí es competente. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, la inhibitoria es una orden y la declinatoria es cuando el propio juez aprecia esa falta de competencia. ¿Sí? Entonces, bueno, esa básicamente es la parte doctrinal, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a ver entonces cómo está la situación en nuestro ordenamiento jurídico. Voy a compartirles nuevamente la ley, aunque ya se las había, pues ya se las había pasado, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a la ley. Entonces, aquellos son los conceptos. Esa presentación de esos conceptos yo se las agrego al Moodle, ¿verdad? En cuanto terminamos la clase. Pues bien, aquí vemos, ¿no? Dígame, ¿Ley de qué es esa? mande. La ley de ¿Cuál organización, ley esta es la ley de organización y atribución de los tribunales, ¿sí? Ya estaba en el Moodle también. Entonces, vamos a ir viendo la ley de organización y atribución de los tribunales y los dos códigos procesales con los que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, del artículo 184 y siguientes, vamos a ver esas cuestiones de competencia, ¿verdad? Entonces, de la competencia que es suscitar entre dos jueces de paz, conocer al juez de letras, ¿verdad? Ante ellos quienes dependan, ¿verdad? Para resolver el conflicto de competencia, si la competencia se suscitare entre dos jueces de letras o entre un juez de letras y un juez de paz, conocerá la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Ese será el órgano jurisdiccional que haga la inhibitoria, por ejemplo, ¿verdad? Que dé la orden, usted no es competente, aquel es competente. Entonces, para resolver esos conflictos de competencia. Y bueno, también las que se suscitaren entre autoridades judiciales, pues será la Suprema, ¿verdad? Tal como dice el 185. Y aquí viene lo de las causas de recusación, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Cuando yo le puedo decir a un juez, usted no puede conocer porque ¿verdad? Es incompetente, tiene una incompetencia de tipo personal. Entonces, vamos a recusar a los jueces o a los magistrados de acuerdo a lo que nos establece, ¿verdad? Estos artículos 186, 187 y 188.
Entonces, podrán ser recusados por causa legítima, ¿verdad? Solo por causa legítima. Por eso les digo que hay que probar esa causa de recusación. Podrán recusar en los negocios civiles los que sean o muestren parte en ellos. En los criminales, el Ministerio Público, el acusador privado o por el que puedan ejercitar las acciones de derecho, ¿verdad? Los procesados también, los responsables civilmente por delito o falta. Es decir, todos los que intervengan, pues, básicamente. Y aquí está este 188, guárdenlo en su corazón, como hacía la Virgen María, ¿verdad? Que guardaba las cosas en su corazón para toda la vida. Entonces ustedes guarden este 188 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales para conocer las causas legítimas de recusación, ¿verdad? El 188, numeral 1, habla de eso, el parentesco en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No sé si ya todos han llevado la clase de Derecho Civil 1, que es cuando se ve todo esto de los grados de consanguinidad, ¿no? Pero para decir brevemente, pues un cuarto grado de consanguinidad sería un primo hermano, como le decimos popularmente, ¿no? Entonces, mi papá, mi tío, mi primo, ¿verdad? Mi papá, mi abuelo, mi tío, mi primo. Esos son grados de consanguinidad. Solo los primos hermanos, ¿eh? Ya que los primos en segundo grado que decimos, eso no existe para la ley, ¿verdad? Son parientes, claro, pero no es una limitante legal, ¿verdad? Sobre las capacidades. Y segundo de afinidad, pues, será por los cónyuges, ¿verdad? Es una línea que se transmite a través de los cónyuges, en donde usted quede en la misma posición de su cónyuge. Es decir, si usted tiene su esposa, su esposo, pues su primer grado de consanguinidad sería su suegra, ¿verdad? O su suegro, y su cuñado. Hasta su cuñado se extiende esa línea de afinidad. Sería de afinidad, ¿verdad? De afinidad, sí, claro, de afinidad. Su suegra, su suegro, su cuñado, su cuñada. Esos son grados de afinidad. Entonces, hasta ahí, hasta el segundo grado. Ellos no podrían, entonces, si su cuñado o su cuñada es el juez que va a conocer la causa, pues tiene causa de recusación, ¿verdad? Hay que recusarlo. No lo puede conocer. Y bueno, también el mismo parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad como en el procurador, ¿verdad? O el abogado de las partes. Y aquí nos establece, ¿no? Estar o haber sido denunciado por el autor, ¿verdad? O sea, tener algún tipo de haber tenido un conflicto previo con las partes. Haber sido defensor de la otra parte también, es una causa de recusación. Ser o haber sido denunciado por el acusador, ¿verdad? Ser o haber sido tutor también, que la tutoría pues crea un grado legal de representación y por tanto necesitaría ser recusado, ¿no? Porque usted estuvo en la tutela o la curatela, se administran los bienes de la otra persona, entonces hubieron intereses ahí definitivamente, ¿verdad? Tener un pleito pendiente con la otra parte, con el recusante, tener un interés directo o indirecto en el pleito de la causa. Esto es bien complicado también, ¿verdad? Cómo acreditar ese interés directo. Pero si hay algún tipo de interés, sea directo o indirecto, hay que recusar. Amistad íntima, como les digo, íntima, ¿verdad? Íntima. No solo una amistad de conocidos, sino íntima. Entonces, hay que saber quiénes son nuestros amigos, de verdad. Y la enemistad manifiesta también, ¿verdad? Porque usted puede decir, es que esa persona no le cae bien al juez, entonces mejor recusemos al juez. Esa es una cosa, ¿verdad? Pero no es manifiesto, ¿verdad? No es algo manifiesto, en ningún momento se ha pronunciado perjudicando a la otra, a usted o a la otra parte, entonces no hay causa de recusación. Esas básicamente son, ¿verdad? Las causas. Luego hay una serie de situaciones, ¿verdad? Sobre las causales de recusación, sobre las cuestiones de recusación, que pueden ver, pues, a profundidad en la ley. Pero ahí tienen ustedes la ley. Únicamente yo quiero que se queden con este punto, porque tenemos que avanzar, ¿no? Entonces vamos a pasar tengo aquí el Código Procesal Penal. Bueno, el Código Procesal Penal
del artículo 71 y siguientes habla de esas cuestiones de competencia. Y si se fijan, en esa segunda línea del artículo 71 habla de la inhibitoria y la declinatoria, ¿verdad? A ver, hay un audio ahí. Entonces, la inhibitoria y la declinatoria únicamente para determinar la competencia en materia, bueno, no sé si pueden poner en mudo porque me cuesta estar viendo aquí. Ok. Entonces, es para determinar eso, ¿no? Si el juez es competente por razones de materia, por razones de función, etcétera, ¿verdad? Vamos a incorporar entonces estas dos figuras, inhibitoria o declinatoria. Ok, vamos a tener que silenciar. No, es que mire, A ver, hay un programa de hackers. Hay un programa de hackers que se llama Anonymous. Los Anonymous, ajá. Madre mía. Pero Espérenme un son... segundo. Les decía, el Código Procesal Penal, entonces, a partir del 71 nos habla sobre estas cuestiones de competencia, de la declinatoria y la inhibitoria. Cuando vamos a inhibir al juez, pues ahí el 72 nos expresa, ¿verdad? Que se intentará ante el órgano jurisdiccional que se crea competente, ¿sí? ¿Verdad? Pidiéndole que se dirija al que se considere incompetente. Entonces yo voy a decir, resulta que ese juzgado admitió un requerimiento, pero es un juzgado de letras y lo que vamos a tratar es un asunto de infracción de menores. Entonces el juez competente es el juez de niñez. Entonces yo le voy a decir al magistrado de Corte de Apelaciones que inhiba al juez de letras para que, ¿verdad?, le dé la orden de que se abstenga de conocer y que remita el expediente y todo lo que haya hecho al juez competente, que sería el juzgado de niñez, ¿verdad? Porque ellos son los competentes para conocer las infracciones a la ley que hayan cometido menores de edad. O niños, como dice los principios del derecho de niñez, ¿verdad? Así sean niños de 17 años que aparezcan de 30, pero hay que decirles niños. Igual, pues, el trámite, pues, vamos a encontrar las reglas en esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Se acepta en el 73, encontramos, ¿verdad? Esa parte para que se exponga todos los documentos, todas las actuaciones. El 74 nos habla de la aceptación de la inhibitoria, es decir, que el juzgado el que se está inhibiendo acepta, ¿no? Y remite, ¿verdad? Con todos los documentos, como les digo. El trámite de inhibitoria, 75, hablará de que una vez recibida la comunicación, el órgano jurisdiccional oirá dentro del tercer día la parte, ¿verdad? Porque la otra parte hay que escucharla también. Entonces, ya el proceso nos va dando todos esos pasos, ¿verdad? Nos va dando los pasos a seguir cuando se dé esta situación. Y del 80 y siguientes habla de la declinatoria. Cuando el juez, ante quien se interpuso el requerimiento o la denuncia, pues reconoce, no tengo competencia para este asunto, voy a proponer al órgano jurisdiccional competente, ¿verdad?, que lo conozca y le va a indicar, ¿verdad?, por qué cree que es competente, si es por un asunto de materia, por función, ¿verdad?, por territorio, etc. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Hay un proceso particular en esa situación, ¿verdad?, donde hay que escuchar a las partes para que quede validados los actos, ¿verdad? Que no afecte la validez, como dice el 81, de los actos. Entonces, siempre por aquellos principios ¿cómo se llama? De concentración, ¿no? Que las partes tienen que estar integradas al proceso en cada una de esas actuaciones. Entonces, ahí tenemos las cuestiones de competencia en el proceso penal. Y bueno, ya habíamos hablado de la competencia, ¿no? De los tipos de competencia, por conexión también. Pero no nos habla de la recusación, ni de la abstención, el Código Procesal Penal, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no, perdón, sí nos habla del artículo 83 en referencia con lo que hemos hablado de la LOAT. Entonces, aquí también, ¿verdad? Si nos fijamos, las causas de recusación van a ser
básicamente las mismas que tenga la LOA, ¿verdad? Los grados de consanguinidad, el no haber sido denunciado, el que no haya integrado un proceso anterior, ¿verdad? No haber sido defensor de alguna de las partes, etc. Muchas veces ocurre, por ejemplo, que algún fiscal, después de su ejercicio en el Ministerio Público, pues se independiza y empieza a procurar, ¿no? A ejercer la profesión en la vida privada. Ok, quiero atribuir estos inconvenientes a Anonymous, ¿verdad? Porque la verdad es que aquí me marca que tengo buen internet, pero no sé qué pasa. Bueno, me escuchan ahora, ¿verdad? Vamos a ver. Perfecto. Vamos a continuar porque para que terminemos esta parte. Tenemos 10 minutos todavía. Ok. Muy bien. Entonces les decía que las causas de recusación que nos establece el Código Procesal, pues vienen a traernos todo lo mismo que dice la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. Y les daba el ejemplo de los fiscales que después de que están en el Ministerio Público, pues ejercen la profesión en la vida privada y se enfrentan a veces defendiendo a personas que estuvieron acusando en otra instancia. O viceversa. Hay profesionales del derecho que estuvieron en ejercicio privado, defendieron a una persona y posteriormente ingresan a la institución del Ministerio Público y les toca acusar. Entonces, esas son causas también para recusar tanto al juez como a las partes, ¿verdad? Y bueno, ya vemos también, ¿verdad? Que si es acreedor o deudor, o sea, si hay algún conflicto pendiente, si hay amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. Entonces, lo mismo que vemos en la LOA, ¿no? Entonces, está específicamente detallado cuáles son las circunstancias en las que se puede recusar, ¿verdad? Entonces, del 71 hasta el 91, ¿es correcto? Vamos a encontrar todas estas cuestiones de competencia en el Código Procesal Penal. Ahora bien, el Código Procesal Civil nos establece lo que es la declinatoria. Ya hemos pues dado el concepto y dejado claro, ¿no? Que sería la circunstancia en donde el juez reconoce su falta de competencia y debe remitirlo, ¿verdad? El juez que considera competente para que pues tenga el conocimiento del juicio. El mismo que está conociendo el pleito. Entonces, la declinatoria es, recordemos, de oficio, ¿verdad? Es un acto de oficio. Aquí sí surge una particularidad donde vemos que el Código Procesal Civil habla de que, ¿verdad? Se va a disponer de un plazo de 5 días contados a partir de la notificación de la declinatoria para que las partes puedan alegar o aportar, ¿verdad? Cualquier elemento que consideren probatorio para alegar que el juez debe conocer la causa, ¿verdad? La jurisdicción y competencia del juez, ¿verdad? ¿Caben recursos de la resolución de declinatoria? También, ¿verdad? Cabe el recurso de apelación y el recurso de reposición. Bueno, después de los 5 días que se le dieron a las partes, ¿verdad? Hay un emplazamiento de 10. O sea, si el juez resolvió de que no es competente y el otro aceptó la competencia, entonces tienen las partes 10 días para que comparezcan ante el nuevo juez, ¿verdad? Ante el juzgado que sea declarado competente. Ese es el procedimiento básico. Es una cuestión que debe ser lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, pues se plantea la inhibitoria. Ok, aquí estoy en las competencias, que es lo que estábamos viendo. Básicamente es eso, ¿no? La inhibitoria, la declinatoria, son las figuras que encontramos como cuestiones de competencia. Entonces, quisiera escucharlo si tienen algún